Ya estamos en el capítulo 6, versículo 14 al 29. Capítulo 6, versículo 29. Vamos a hablar de la muerte de Juan el Bautista. Después de que el sábado pasado estuvimos viendo la misión de los 12 discípulos, entra acá, encontramos en los siguientes versículos la muerte de Juan el Bautista. Veo que Marco hace un paréntesis acá, porque después ya aparece la alimentación de los 5,000, los discípulos, en el versículo 30, los discípulos volviendo, los apóstoles volviendo de su misión, ¿verdad? Entonces, acá aparece como un paréntesis la muerte de Juan el Bautista. Podemos ponerle como título un cumpleaños sangriento, ¿verdad? Que algo terrorífico lo que cuenta acá, cómo terminó Juan, ¿verdad? En un cumpleaños. Imagínense ustedes que alguien pida un regalo así. ¿Ya escucharon alguna vez que alguien pide, siempre el cumpleañero pide algo, ¿verdad? Deseo. Pero esta vez pidieron algo realmente raro, ¿verdad? Nada más y nada menos la cabeza de Juan el Bautista, en un plato, en un cumpleaños. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, y el título de esta noche, La luz confronta las tinieblas. La luz confronta las tinieblas. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 29. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Qué tragedia, hermanos. Qué tragedia lo que pasó con Juan el Bautista. Él no hacía nada malo, simplemente predicaba el evangelio. Para eso vino Juan. ¿Para qué vino Juan, hermanos?
Miren lo que dice Marcos 1, ya estudiamos esta parte. ¿Quién era Juan? Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Juan vino para preparar camino para el Señor, para un rey que estaba viniendo, que era el mismo evangelio. Juan vino a preparar camino para el rey. Antes los siervos, cuando un rey iba a viajar o iba a visitar otra ciudad, los siervos se iban, o los empleados, los esclavos se iban primero a aplanar la calle para que el rey pueda irse rápido y que su carro no tenga estorbo, ¿verdad? Entonces aplanaban el camino para que el rey no tenga ninguna dificultad para llegar a su destino. Entonces Juan vino a hacer eso, vino a preparar el camino para el Señor. Y miren cómo terminó, ¿verdad? Entonces la Biblia, hermano, está llena de relato de esta clase, donde vemos en el Antiguo Testamento principalmente que donde le matan a los profetas de diferentes maneras, ¿verdad? Y no solamente a los profetas, sino en el Nuevo Testamento a los apóstoles. El primero que murió, uno de los profetas del Nuevo Testamento, que era Juan el Bautista, él fue el primero que fue sacrificado por causa del Evangelio. También los cristianos, ¿verdad? Y vemos como esos hombres mueren en manos de hombres perversos y malvados, ¿verdad? Principalmente en el Antiguo Testamento está lleno de eso. Y en la época, por ejemplo, en la época de Elías, la malvada reina Jezabel, ¿verdad? Ustedes conocen la historia, asesinó a muchos de los profetas verdaderos del Señor, ¿verdad? Y le dice le manda a decir a Elías que también a él le va a matar. Que Elías sobrevivió, ¿verdad? No le mató a Elías, pero mató a muchos profetas del Señor esta mujer. Y otra vez vemos acá que una mujer pidió la cabeza de Juan el Bautista. Entonces esta reina era malvada, hermanos. Asesinó a muchos hombres de Dios. Y como le dije, aunque Elías sobrevivió, sufrió la amenaza constante de esta mujer y de su esposo Acab. Y él huyó, dice que Elías huyó de ella, de temor, porque esta mujer era malvada, también su esposo. Todos los profetas del Antiguo Testamento fueron perseguidos por hombres perversos y malvados. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios siempre confronta. Un hombre de Dios siempre predica el Evangelio, y el Evangelio confronta, hermanos. Confronta la vida de las personas que no le conocen a Dios. También confronta nuestra vida, ¿verdad? También el profeta Micaías fue encarcelado, Primera de Reyes 22-27, pueden anotar y lean después esta historia. El profeta Micaías fue encarcelado. De Eliseo se burlaron. Segunda de Reyes 2:23. Isaías también, Isaías no se salvó. ¿Saben qué pasó con Isaías? Lo aserraron por la mitad. ¿Quién hizo esto? Manasés, el hijo de, no me acuerdo el nombre de su padre. Entonces fue aserrado, le aserraron por la mitad con una sierra de madera. Con una sierra de madera, hermanos. Y así murió el profeta Isaías, según cuentan los historiadores. Pero nos olvidamos que eso sucede, que estas cosas suceden hasta ahora, hermanos. Miles de cristianos solemos escuchar que mueren. Esta semana escuché que en Arabia creo que fue, murieron más de 65 personas, cristianos, ¿verdad? Fueron asesinados. Y todos los días escuchamos personas que mueren por causa del Evangelio. Todos los días. Nosotros estamos muy tranquilos aquí, hermanos. Yo creo que hasta ahora nadie pidió la cabeza de alguien de nosotros, ¿verdad? Por predicar el Evangelio. O a alguien ya le echaron de su trabajo, por lo menos porque predicaba el Evangelio todos los días y
no le agradó mucho a su patrón y le echó. ¿Verdad? Ni eso sucede con nosotros. Ni trabajo no perdemos por causa del Evangelio. No somos rechazados por nadie, ¿verdad? Todos son, de repente vivimos muy bien en este tiempo. Y cuando leemos esas historias, medio que no nos impacta. Ah, Juan de la Bautista murió decapitado. Decapitados, hermanos. Imagínense si sucede eso acá entre nosotros. Decapitado, él fue decapitado. Eso no es poca cosa, ¿verdad? Para una persona. Entonces muchos mueren, hermano. Y pensamos que hoy en día es diferente. Que acá en Paraguay por lo menos vivimos muy tranquilos, ¿verdad? Pero el corazón del hombre sigue igual. El corazón del hombre sigue igual y siguen matando cristianos. Porque rechazan la palabra de Dios. Rechazan el Evangelio. Pero esto el Señor mismo advirtió a sus discípulos también que sucedería. Que serían aborrecidos por causa de su nombre. Por causa de su nombre. Y no solamente los inconversos, sino los familiares mismos. Cuando nos convertimos, empiezan a aborrecernos. Miren lo que dice en Mateo 5. Por eso es que hay un costo por seguirle a Cristo. Y muchos retroceden. Mateo 5:11. Miren lo que dice. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Bienaventurados. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Realmente, ¿cuántos quieren ser bienaventurados? ¿Cuántos quieren ser feliz? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así persiguieron a los profetas. Entonces, si quieren ser bienaventurados, prediquen el Evangelio y van a tener problemas. Cuando predicamos el Evangelio vamos a tener problemas. En primer lugar, vamos a ser aborrecidos por nuestros familiares, por el simple hecho de estar asociado con Jesús. Yo soy cristiano ahora. Cristiano ha traicionado la religión tradicional de la familia fuera de acá. Van a ser perseguidos por sus amigos, vamos a ser rechazados. Eso ya sabemos, hay un precio que pagar. Pero muchas veces vivimos muy cómodos realmente, hermanos. Decimos, hoy en día nadie te persigue por decir que somos cristianos. Hoy en día el cristianismo está de moda. Todo el mundo dice que le sigue a Jesús. Y nadie te pega por eso o te echa de tu trabajo. O te aborrece. ¿Verdad que sí? Pero la pregunta es, ¿le siguen al Jesús de la Biblia? Porque si es fácil profesar, es fácil predicar y darle duro a los inconversos. Y le damos esos pasajes que este le va a trozar. Yo quiero que le dé temor cuando del infierno le voy a predicar. Cuán terrible es el infierno. Para que se convierta y para que diga, para que tenga miedo. Eso es fácil, ¿verdad? Porque sabemos todo. Acá en la mente tenemos los pasajes. Pero ¿será que nosotros tenemos temor de Dios? ¿Manifestamos el temor que predicamos? ¿Le seguimos al Cristo de la Biblia? Porque si le seguimos a Cristo de la Biblia vamos a tener problemas, hermanos. Entonces, si fuera así el cristianismo no estaría de moda. Si fuera así. Si le seguimos si la gente le sigue al Cristo de la Biblia y empiezan a vivir conforme a la palabra de Dios, no estaría de moda. Parece un club social o un estatus social hoy en día el cristianismo. ¿A qué iglesia pertenece? Una iglesia grande. Tiene estatus. Es estatus. Una iglesia grande. Entonces está de moda. No estaría de moda, hermano. Está de moda porque los predicadores presentan a otro Cristo de la Biblia. Y la mayoría no le siguen al Cristo de la Biblia, sino a un Cristo que ellos se imaginan que es. O ellos hacen su propio cristianismo, no conforme a lo que dice la Biblia.
Porque una persona puede hacer eso. Puede declararse cristiano y vivir, bueno, a mí me parece así, así el cristianismo, Dios es amor. Dios nos ama a todos, así como dicen los homosexuales. Dios nos ama, somos su hijo, somos su criatura. Y así Él nos hizo. Pero eso no es así, hermanos. Un cristiano debe vivir conforme al estándar de Dios, no al estándar del mundo como a Él le parece. Entonces, hermano, no predican a Cristo, por ejemplo, que odia el pecado. La iglesia ha dejado de estudiar la santidad de Dios. La iglesia ha dejado de estudiar los atributos de Dios. Más bien se dedican a hacer actividades. Se dedican más bien a llenar su iglesia de gente inconversa. El propósito de la iglesia no tiene que ser llenar la iglesia, sino el propósito de la iglesia debe ser ir afuera y llevar el evangelio. Llenar el mundo del evangelio. No el mundo, llenar la iglesia del mundo. Eso no es así, hermanos. Podemos estar entre 5, entre 6, entre 100 personas en este lugar, pero 100 personas comprometidas con la obra y comprometidas con el evangelio, que predican el evangelio, y vamos a hacer la diferencia. No necesitamos estar miles de personas. No necesitamos, hermano. Necesitamos ser personas comprometidas, así como Juan el Bautista. Hasta el final estuvo comprometido con la obra de Dios y empezó a predicar fielmente la Escritura. Entonces, no predican más del pecado. El Cristo de la Biblia es totalmente diferente de lo que el hombre es, hermanos. Eso debemos entender. ¿Cómo es el hombre? El hombre es pecador. Cristo es santo. Dios es santo. Los cristianos no son mini Dios como piensan mucho. No somos mini Dios. Somos pecadores. Eso es lo que somos, mis hermanos. El verdadero cristiano va a ser aborrecido por causa del evangelio. Va a ser aborrecido por causa de Cristo. Por su forma de vivir, por su forma de hablar. Va a ser diferente. Va a empezar a confrontar a las personas que le rodean. Va a ser de bendición para sus hermanos en Cristo. Va a empezar a hablar diferente, conforme a la palabra de Dios. Va a ser de bendición y va a ser de estorbo para aquellos que no conocen a Cristo, porque va a predicar el evangelio, por el simple hecho de predicar el evangelio, por el simple hecho de vivir el evangelio. A veces no es necesario ni predicar. Con tu presencia uno se incomoda, no se siente bien, no quiere juntarse contigo, no te invitan para nada, se ríen de vos. Entonces, así como Juan el Bautista murió o fue perseguido, así también nosotros seremos perseguidos. Entonces, los dirigentes religiosos, mis hermanos, en la época de Jesús, ¿verdad? Hoy en día, yo sé que muchos, así como estos religiosos, los fariseos, los líderes de Israel, ellos afirmaron estas verdades y dijeron, o esta verdad, y dijeron que si ellos hubieran estado vivos en generaciones anteriores no habrían perseguido a los profetas como hicieron sus antepasados. ¿Será que es cierto? ¿Que va a ser cierto esto? Si yo estuviera en la época de Jesús, jamás gritaría crucifícalo. Si yo estuviera en la época de Jesús, jamás yo le perseguiría a Jesús. Yo moriría por él. Si yo estuviera en la época de Jesús, yo le serviría a Jesús. Ay, cómo quisiera estar en la época de Jesús y caminar con Jesús. Porque si yo estuviera en la época de Jesús, no, mis hermanos, actuaremos de la misma manera como actuaron estas personas. Porque el corazón del hombre es malo y es uno, es perverso y malvado. Entonces estos religiosos dijeron, jamás nosotros íbamos a hacer lo que hicieron nuestros antepasados con los profetas del Señor, jamás. Pero miren lo que Jesús le dijo. Miren lo que Jesús le dijo en Mateo 23, 29. Mateo 23, 29. Mateo capítulo 23, versículo 29. Hasta el 36. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis
los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa de que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, porque ustedes mataron a los profetas. En vez de creerle, ustedes se dedicaron a perseguirles y a matarles. Y eso es lo que hasta hoy en día quieren hacer. Matar el evangelio, hacerle callar a aquellos que predican el evangelio. Pero no van a poder. Pueden matarles a miles y a millones, pero igual aparecerán otros, como el Juan el Bautista, proclamando el evangelio. No van a poder hacer callar el evangelio va a hablar, el evangelio va a ser predicado. Esas son las buenas nuevas para el mundo. Entonces, hermano, en esta sección de Marcos 6, capítulo 14, versículo 29, relata la ejecución de Juan el Bautista, el precursor del Mesías, el último profeta del Antiguo Testamento. Y miren lo que Jesús dijo por Juan el Bautista. Jesús mismo dijo esto en Mateo 11, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Uno de los profetas más grandes, Mateo 11, uno de los profetas más grandes del Señor, que Él envió a preparar el camino para el Mesías. No hay otro como Él. Él vino a predicar el evangelio, primeramente. Pero miren lo que pasó en el versículo 14, 15 de Marcos. Herodes se entera de lo que Cristo está haciendo. Y oyó el rey Herodes, versículo 14, Marcos 6, oyó el rey Herodes la fama de Jesús. ¿Cómo oyó? ¿Se acuerda usted que él envió a sus discípulos a predicar el evangelio? Entonces ellos salieron y oyó la fama de Jesús. Y también Jesús era famoso por todos los milagros que estaba haciendo, porque su nombre se había hecho notorio. Todos sus discípulos salieron, predicaron y hablaban de Jesús. Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Automáticamente Herodes tenía en su conciencia, le atormentaba lo que hizo con Juan el Bautista. Entonces él tenía miedo. Y más adelante leímos que él tenía miedo de Juan el Bautista. Y dice el 15, otros decían es Elías y otros decían es un profeta o algunos de los profetas. Nadie tenía la certeza de quién era realmente. El mundo no conoce a Cristo, solo sus discípulos. Entonces la noticia del ministerio de Jesús se extendió tanto, hermano, que llegó a oídos del rey Herodes. En realidad él no era rey, él se llamó rey, él era gobernador, funcionario de Roma. Pero tan grande era su orgullo que se llamó rey. Yo soy el rey Herodes. No, él no era nadie, hermano. Entonces este hombre vivía en medio de la riqueza y también en medio de la lujuria y de la pereza. No hacía nada. Lo único que hacía es farrear, tomar y disfrutar de las mujeres que tenían en su palacio. De la lujuria, hermano. Este hombre era perverso, igual que su papá Herodes el Grande. ¿Se acuerdan de Herodes el Grande? Que mandó a matar a los niños en la época de Jesús, a los varones. Él era su papá. Este es su hijo. Herodes el tetrarca, ¿verdad? Entonces era perverso.
Entonces, por alguna razón, él se enteró, ahora recién se enteró de la influencia e interesarse en la influencia de Jesús. Dice que el nombre de Jesús se había hecho notorio. Cómo fue notorio? ¿Cómo sucedió esto? A través de los apóstoles que predicaban el Evangelio, a través de su ministerio, ¿verdad? A través del ministerio de Jesús. Ellos hicieron que el pueblo siempre, cuando los apóstoles y cuando los discípulos predicaban, siempre hacía que miraran hacia Jesús. Siempre su predicación fue cristocéntrica. Cristo es el centro de toda predicación y debería ser así de todos los predicadores. Cristo. Los discípulos hacían eso, hablaban de Cristo, hablaban de su obra, para qué vino Cristo. Entonces se hizo famoso. Entonces Jesús era el fuente de poder también que recibían sus discípulos, ¿verdad? Ellos, ¿se acuerdan que el sábado pasado estudiamos que Jesús le dio poder a sus discípulos para echar demonios? Porque los demonios siempre se oponían a la predicación del Evangelio. Entonces ellos tenían ese poder y también Jesús era el centro de la predicación, ¿verdad? Ese poder solamente ellos hacían esos milagros, pero le atribuían el poder a Cristo. Hoy en día los apóstoles, ¿qué hacen? Se atribuyen a sí mismos todos los supuestos milagros que ellos hacen. El verdadero discípulo de Jesús todo le atribuye a Cristo. Por más dones que tenga una persona, nunca se va a atribuir a sí mismo todo lo que ha logrado en la vida. Siempre le va a atribuir a Cristo. Es el testimonio que nosotros damos, hermanos. Nosotros cambiamos, no es porque somos mejores que los inconversos. Nosotros ahora venimos a la iglesia, no es porque somos mejores que los inconversos, sino Cristo nos salvó. Él hizo la obra en nosotros, por eso estamos aquí. Y eso es lo que hacían sus discípulos y lo que deberíamos hacer todos nosotros. Darle a conocer a Cristo. Entonces los milagros que hacían los apóstoles en el nombre de Jesús había hecho que las multitudes curiosas reconocieran que Él no era un profeta común y corriente. Que solamente el Hijo de Dios, el Mesías, o un profeta como Elías podía hacer los milagros que Él hace, ¿verdad? Entonces a medida que los rumores acerca de Él comenzaban a circular, algunos decían, no, este es Juan el Bautista. Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Así Herodes llegó a una conclusión, el miedo que tenía, ¿verdad? Entonces a causa del poder sobrenatural y de la popularidad de Jesús y de la reciente ejecución de Juan, algunas personas especulaban que Jesús podría ser Juan el Bautista en una forma resucitada, ¿verdad? Puede ser que sea Juan el Bautista, porque Juan el Bautista era el que predicaba y hacía milagros, ¿verdad? Pero otros decían Elías. ¿Por qué? Porque ellos sabían que según el libro de Malaquías 4:5, antes de la llegada del Mesías vendría uno como el profeta Elías, ¿verdad? Que prepararía el camino del Señor. Pero lo que ellos no entendieron que ese papel ya lo había cumplido Juan el Bautista. Esa promesa, esa profecía se cumplió en Juan el Bautista, Elías. ¿Verdad? Él vino a preparar el camino. Entonces, mis hermanos, aunque Herodes deseaba mucho ver a Jesús, él siempre deseaba mucho, o desde que empezó a interesarse por él, quería conocerle. ¿Será que es Juan el Bautista? Pero yo le maté a Juan el Bautista. ¿Será que resucitó? ¿Será que vino otra vez Juan el Bautista para atormentarme? Porque eso es lo que hacía Juan el Bautista con él. Donde le veía le gritaba, no te es lícito tener la esposa de tu hermano. Imagínense, una persona que anda detrás de vos así. Hey, vos, dije. Te grita todo el tiempo, hermano. Se va en tu trabajo. Te dice, vos sos así. ¿Y tu compañero de trabajo? Tu soldado. Vos sos el patrón y llega un tipo con una ropa sucia y te dice, vengo a decirte, vos sos así. Vos estás haciendo esto. ¿Y quién sos vos para decirme eso? Yo soy el rey acá. Yo soy el patrón acá. Imagínate, ¿cómo se sentirían, hermano, que alguien te persiga así? Y se sentía perseguido.
Entonces, pero también le causaba curiosidad. ¿Será que es Juan el Bautista? Él tenía miedo. Fíjense lo que dice el versículo 16 al 20. Dice, al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y Herodes no creía en la resurrección de los muertos. Él no creía. Pero ahora ya cree. Es como los ateos, ¿verdad? Yo no creo en Dios. Pero cuando se siente amenazado o en peligro, creo que hay un Dios. Herodes no creía en la resurrección de los muertos. Miren, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Juan no le decía en secreto. Este le gritaba, hermano. Donde él se iba, Juan le gritaba. Y le decía que no le decía su pecado. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. La mujer estaba maquinando todos los días cómo hacer desaparecer. ¿Cómo voy a hacer para matarle a este? Me imagino todos los días maquinando, hermano. Soñaba todo seguramente con Juan el Bautista. Mañana me voy a ir al mercado y me voy a encontrar con Juan el Bautista. ¿Cómo voy a vivir? Una vida atormentada. Entonces, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Herodes le protegía otra vez, ¿verdad? Y oyéndole, se quedaban muy perplejos, pero le escuchaba de buena gana. De buena gana. Entonces, hermano, había una confusión interior dentro de Herodes, ¿verdad? Eso fue el resultado de sus propias acciones perversas contra Juan el Bautista. Matarle a alguien, me imagino, para ellos en esa época era normal, ¿verdad? Mandar a asesinar era fácil. Daban órdenes y ya los soldados ya hacían. Pero él sabía que Juan el Bautista era un hombre justo y santo. Él sabía. Él sabía que Juan el Bautista venía de Dios. Le respetaba. Pero no estaba dispuesto a obedecer lo que Juan el Bautista predicaba. Le gustaba su predicación. ¿Cuántas personas le sucede eso? Excelente. Pero no está dispuesto a obedecer. Por eso le dije, muchos dicen que son seguidores de Jesús. Muchos. Pero están dispuestos a obedecer su palabra. El verdadero discípulo. El verdadero salvo. Entonces él sabía que Juan era un hombre justo, hermano. Este malvado hombre lo encarceló más de un año antes de decapitarlo en forma brutal como hizo. Atormentado por lo que hizo. Y también era supersticioso este hombre. Porque al final ya creyó en la resurrección. ¿Será que Juan el Bautista resucitó? También quería verle a Jesús para saber con certeza, ¿será que él es Juan? Yo tengo que verle a ese Jesús. ¿Será que es Juan? Entonces la actitud de Herodes no era de arrepentimiento, sino de remordimiento, hermanos. De remordimiento. Miren lo que dice al versículo 17. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le acechaba. Entonces el mismo Herodes había enviado en la cárcel a Juan el Bautista. Entonces indica que esta acción, el rey contra Juan había sido profundamente, era un problema personal. Problema personal que su esposa seguramente toda la noche le decía, Juan el Bautista tiene que morir. Matarle a Juan el Bautista nos atormenta, nos persigue. Pero Herodes no quería hacer. ¿Qué era lo que le molestaba tanto a esta mujer de Juan el Bautista? ¿Qué es lo que le molestaba tanto? Miren en Mateo 3:7. ¿Cómo predicaba Juan? Mateo 3:7. No era suave con su predicación, hermanos.
No era suave. Mateo 3, 7 al 12. Miren lo que predicaba Juan. No es como los pastores de este tiempo que solo predican prosperidad. Pues este es aquel quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3, 3, así empieza. Y el 7 dice: al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Me imagino que Juan el Bautista esto le decía a Herodías y a todos, ¿verdad? Marcos 17. Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Entonces, públicamente, Juan denunciaba el pecado de esta mujer y de Herodes. Y el odio aumentaba. Cada vez que le confrontaba de sus pecados, el odio aumentaba. Y esto no es muy agradable, ¿verdad? ¿Cuántos ya fueron confrontados alguna vez de sus pecados? Y tu hermano te confrontó. ¡Qué tremendo, hermano! Me gozo. Nadie actúa así. Siempre hay algo en nuestro corazón, el orgullo del hombre, que nos hace creer que somos buenos. Y cuando la Biblia nos confronta, hermanos, también muchas veces reaccionamos así. Muchas veces leemos la Biblia, pero diferente es leer que nutrirnos de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos nutrirnos. Imagínense, necesitamos comer todos los días para nutrir nuestro cuerpo. ¿Cuánto más nuestro espíritu? Si nuestro espíritu, hermanos, si no alimentamos, si no nutrimos del alimento que necesita nuestro espíritu, se va a debilitar. Y la carne va a ser más fuerte en nosotros. Necesitamos comer, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos ser confrontados por la palabra de Dios. Podemos comer mucho. Uno puede decir: pero yo leo muchísimo. Sí, yo puedo comer muchísimo, pero eso no quiere decir que todo el alimento que yo como va a ser de beneficio para mi cuerpo. Podemos leer muchísimo, pero no nutrirnos. Nosotros necesitamos nutrirnos de la palabra de Dios. Nutrirnos, aplicar a nuestra vida. Versículo 18 dice: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Todo el tiempo Juan repitió esta amonestación en varias ocasiones, donde le encontraba. Incluso después que Herodes lo encarcelara, Juan seguía hablando. Porque era un fiel profeta de Dios. Era un discípulo del Señor que prefería agradar a su Señor que al hombre. Entonces Juan no tenía miedo ni vergüenza para confrontar el pecado. Incluso a los líderes más poderosos y perversos de esa época. Porque Herodes, él sabía, si Herodes quería matarle, le iba a matar. Tenía poder para hacer eso. Pero él no tenía miedo. Nuestro problema, hermano, es muchas veces tenemos miedo de los hombres. ¿Qué van a decir? ¿Qué me van a hacer? Y no hablamos. Nos callamos y somos como cristianos 007, ¿verdad? Vos sos cristiano, ¿verdad?
Debemos hablar abiertamente el Evangelio. Claro, con respeto, ¿verdad? El respeto, nunca tenemos que perder el respeto. Porque muchos cristianos predican pero pierden el respeto a las personas. Debemos respetar, esperar la ocasión, estar atento cuando uno está hablando con un inconverso. Atento, hermano. Y el Señor nos va a dar la oportunidad para hablar. No ya entrar ya gritando, hey, ustedes son pecadores. No, con respeto, hermanos. Con respeto, pero predicar el Evangelio. Pero no un evangelio diluido, sino predicar el verdadero evangelio que tiene que confrontarle a las personas sus pecados. Pero también tenemos que dar la solución, que es Cristo, ¿verdad? Entonces, como resultado de su confrontación, de todos los días de Juan el Bautista, el versículo 19, miren lo que dice: Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía porque Herodes temía a Juan, siendo que era varón justo y santo y le agradaba y le guardaba a salvo. Entonces eso es lo que quieren hacer los inconversos: matar, hacer callar el evangelio. Porque la verdad confronta, la luz molesta, hermano, la luz molesta a los malvados. Nuestra presencia debería molestar, simplemente nuestra presencia. Se tiene que ver la diferencia, hermanos, se tiene que ver la diferencia. El inconverso le gustaría eliminarle a Dios legalmente. Si dependiera de ellos, le eliminarían a Dios. Por eso que los ateos, de ahí viene, ¿verdad? El ateísmo. Quieren eliminarle a Dios, pero no pueden hacer, porque la ley de Dios está en sus corazones. Ellos saben que hay un Dios. Le matan a los cristianos, le matan a los profetas. Piensan que así le van a hacer callar a Dios. Si le matan a 100, 200 van a aparecer. Si le matan a 500, 1.000.000 va a aparecer. Es interminable. Donde hay persecución hay más cristianos, hermanos. Donde hay más persecución hay más cristianos. Yo le apuesto, si viene una persecución acá en Paraguay, opá cristianos. Después van a empezar a surgir los verdaderos cristianos. Demasiado cómodos estamos. Demasiado cómodos, hermanos. Y ni aún así no predicamos el evangelio. Y por eso mismo no predicamos el evangelio. Un cristiano donde hay persecución es más ferviente. Ahí se manifiesta todo. El verdadero cristiano. Y hacemos lo que hacemos por Dios. Hasta ahora nosotros hacemos lo que hacemos, yo creo que miti. Este es un poquito para mí y este es un poquito para Dios. ¿Verdad? Juan 3:19. La luz vino al mundo, pero la gente amaron más las tinieblas que la luz. Entonces las personas odian la luz. El ladrón, ¿por dónde anda? Yo tengo un vecino que solamente sale por la noche para robar. Y todos los días está en su casa. Toma tereré, está ahí, feliz, tiene plata. Llega la noche y desaparece. ¿Por qué buscan la noche? Porque la noche es de los malvados. La noche simboliza las tinieblas que están allá afuera. Por eso es que la luz odia. Imagínense si yo ando detrás de él con una linterna. Donde se va, yo me voy. ¿Verdad que le va a molestar? Jamás se van a colocar los motochorros donde están alumbrados públicos, donde hay luz. No es la oscuridad para hacer su fechoría. El 20 dice: oyéndole, Herodes se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana, le quería escuchar. Entonces es evidente que Juan era un poderoso predicador, hermano, un poderoso comunicador, que le impactaba su predicación a Herodes. Entonces tal vez estaba de acuerdo con Herodes, con la enseñanza de Juan, pero no estaba dispuesto a obedecer. La semilla que echaba Juan, que caía en el corazón de Herodes, caía sobre piedra, sobre espinos, no tenía profundidad, no daba fruto, era un corazón duro, hermanos. Rechazaba el evangelio. Y después viene la insensatez de Herodes. Miren lo que dice en el versículo 21 al 29. El 21 dice: venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes, tribunos y a los principales de Galilea. Y se acostumbraba a hacer esta fiesta, pero era su cumpleaños.
¿Quiénes eran estas personas, hermano? Eran personas poderosas que Herodes invitaba. No eran esclavos, sino personas que tenían poder. Desde recaudadores de impuestos de nivel superior hasta comandantes militares de alto rango y aquellos a quienes Marcos 3 se identifica como herodianos, partidarios de Herodes y de los romanos. Entonces la fiesta misma fue una aventura lujuriosa. Se caracterizaba por glotonería, borracheras y desviaciones sexuales. Eso es lo que hacían en las fiestas. Herodes le invitó a esta gente, a estas personas malvadas, hermanos. Pero miren lo que hizo Herodes. Invitó a su propia hijastra, según los historiadores, el nombre de esta chica era Salomé. Salomé, la hijastra de Herodes, la hija de Herodías. Aproximadamente tenía 16 a 17 años. Apareció esta chica, le invitó a su propia hijastra, hermano. Entonces, entrando, la hija de Herodías danzó, el versículo 22, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Esta era una danza provocativa de Salomé. Fue un acto, diríamos, extremadamente, no sé qué palabra usar, no quiero usar palabras vulgar, pero erótico. Eso es lo que hacía esta chica, para atrapar la atención de estos hombres. Y no podemos comparar con el moderno striptease que nosotros conocemos, que suelen hacer. Esta chica, hermanos, danzaba pero de una manera que le excitaba a los varones. Dice, la danza agradó. Eso significa que le atraía a los varones. Le excitaba a los varones sexualmente. Era una chica malvada, igual que su mamá. Apenas tenía 16 años. Entonces esta nena, como le dije, tenía aproximadamente 16, 17 años. Hermanos, nosotros tenemos que saber que el pecado seduce. El pecado seduce, hermanos. Y no solamente a los varones. No podemos usar a una mujer como ejemplo. Sino el pecado le seduce a todo. Y no solamente seduce, el pecado atrapa. Y nadie puede ponerle límite. Nadie puede ponerle límite después de haber cometido el pecado. Nadie puede decir, hasta acá nomás yo voy a probar este pecado. El pecado te va a llevar mucho más allá de tus límites. Entonces no podemos estar jugando con el pecado, hermanos. No podemos estar jugando con el pecado. El pecado es peligroso, el pecado engaña. El pecado te ofrece placer. Y te hace creer que dura para siempre, que va a durar para siempre el placer que te ofrece el pecado. Y uno cae y después experimenta el final amargo de ese pecado. Y es lo que el pecado quiere hacer. Quiere engañarnos. Miren lo que dice en Proverbios 7:6. Debemos cuidarnos nosotros, hermanos. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos luchar contra el pecado. Proverbios 7. El pecado es comparado con una mujer que seduce, que sabe seducir. Nosotros los varones no sabemos seducir. No nos sale luego eso, ¿verdad? Pero las mujeres sí saben hacer. Sí saben hacer. Sí saben hacer. Entonces, miren lo que dice Proverbios capítulo 7, versículo 6 en adelante. Dice, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. ¿Se dan cuenta, hermanos? El pecado siempre es comparado con las tinieblas y la noche.
El versículo 10. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Y así actúa el pecado, hermano. Astuto. Alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. ¿Qué hacía esa nena ahí? ¿Qué hacía en la fiesta de esos hombres perversos, hermano? En vez de estar en su casa. Pero ella estaba con su mamá. Su mamá era perversa. Versículo 12. Unas veces está en la calle y otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. El pecado está por toda parte, hermanos. Donde nos vayamos. Si vos te encerrás en tu habitación, ahí está el pecado. Ahí va a estar contigo. El versículo 13. Se asió de él y le besó con semblante descarado. Le dijo: sacrificio de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. Así nos busca el pecado todos los días, hermanos. Y somos tentados nosotros todos los días por el pecado. Nos busca y nos encuentra. Dice, podemos ser tentados, ¿verdad? Eso no es malo. Lo malo es darle lugar a la tentación. Y ahí ya se vuelve pecado. La tentación no es pecado. Seremos tentados todos los días. Pero si no le damos nosotros la libertad, entonces no es pecado. El 16. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillos de Egipto. Así te ofrece el pecado placer, te pinta como algo bueno. He perfumado mi cámara con mirra, óleos y canela, con olor fragante al principio. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, en el día señalado volverá en su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Así es el pecado, hermanos. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Así nos arrastra el pecado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Después viene el dolor. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a menudo ha hecho caer heridos, aún los más fuertes han sido muertos por ellas. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Este es el pecado, hermanos. Conduce a las cámaras de la muerte. Conduce. Dice acá, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Dice en Santiago, cuídese el que dice que está firme. Cuídese. Nadie está exento la acechanza del demonio, del pecado, hermanos. Todos estamos expuestos todos los días y debemos cuidarnos. Debemos llenarnos. Por eso el consejo acá en el versículo 1 del capítulo 7. Miren, hijo mío, guardas mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Este es el consejo del Señor. Guardas mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelo en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Llénate de la palabra del Señor. Llénate. Necesitamos tener comunión con Dios, hermanos. Pero si no vivimos una vida de santidad, eso es imposible. Eso es imposible, hermano. No podemos estar acariciando el pecado porque vamos a caer. Cuídese. El que dice que está fuerte, que está firme, cuídese que no caiga. El pecado es traicionero y nos engaña, hermanos. Te presenta. Siempre el pecado se presenta como ángel de luz. Y no coquetee con el pecado. Eso es mortal.
coquetear con el pecado es mortal. Y es muy dañino, hermanos. Miren lo que dice Pedro. Pedro, capítulo 1, versículo, un consejo para nosotros. Capítulo 1, versículo 14. En adelante. Primera de Pedro, 14, 1 en adelante. Dice, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nadie puede tener comunión con Dios sin santidad. Es imposible, hermanos. Es imposible. Sin santidad nadie pueda ver a Dios. Herodes, versículo 23. Herodes le prometió neciamente a la muchacha, pídeme lo que quieras. Rendidos totalmente a los pies de esta chica. 16 años. El rey Herodes, el grande, el poderoso. No hay poderoso ante el pecado. El pecado, hermanos, le gobierna al hombre así. El pecado es terrible. Pídeme lo que quieras. Imagínense lo que le dijo este hombre, hermano. A una nena de 16 años. Y no solamente eso, yo te lo daré. Pídame todo lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. ¿Cómo sabes? Este hombre no estaba bien en la cabeza. Hasta la mitad de mi reino. En realidad él no tenía nada. Prometía algo que no tenía. Porque era funcionario de Roma. ¿Qué reino lo que él tenía? Pero estaba totalmente loco, hermanos. Rendido totalmente. Y promete cosas que ni siquiera tiene. Impresionante. Cuando uno es atrapado por el pecado, se convierte en esclavo de él. En esclavo. Y ya no gobierna su vida, sino le gobierna el pecado, hermanos. Y eso es terrible. Eso es terrible. Romanos 6:15. Miren lo que dice. Nosotros ya no deberíamos ser gobernados por el pecado, hermano, porque ya no somos esclavos del pecado. Romanos 6:15. Andad como hijos de luz, dice el Señor también. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no andamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Romanos 6:15. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte, o sea para la obediencia, o sea de la obediencia para justicia? ¿Se dan cuenta, hermanos? Si nosotros obedecemos al pecado, seremos esclavos del pecado. Seremos gobernados por él. Pero si obedecemos la ley de Dios o los mandamientos de Dios, seremos siervos o esclavos de la justicia. Pero gracias a Dios, dice Pablo en el versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, nosotros también éramos dominados por nuestros malos deseos, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Somos siervos de la justicia. Ya no somos siervos del pecado para vivir gobernados por él. Entonces no debemos tener ninguna amistad con el pecado, hermanos. Debemos huir. Y uno de los pecados más fuertes, hermanos, en el mundo es la fornicación. Uno de los pecados más fuertes en el hombre es la parte sexual, que Satanás pervirtió totalmente. Era algo bueno que Dios hizo para que se disfrute en el matrimonio. Pero Satanás pervirtió. Los deseos que nosotros tenemos deberían ser buenos deseos. Los deseos que tenemos. Pero el pecado convirtió en malos deseos. Malos deseos. Entonces deberíamos huir. Debemos huir de la fornicación. Y de toda clase de impureza. No solamente de la fornicación.
Porque yo tengo que tener en cuenta esto, hermano, que sin santidad yo no puedo tener comunión con Dios. Yo puedo decir, bueno, me voy a arrepentir, pero daña, ya hay un daño. Miren lo que dice Santiago 4:7. Ya hay un daño, hermanos. Debemos cuidarnos. Santiago 4:7. La fornicación es algo terrible que todos los cristianos deberíamos aborrecer y luchar con toda nuestra fuerza, porque es un pecado contra el cuerpo. Dice, someteos pues a Dios, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Fíjense el orden. Nos dicen que primero tenemos que resistir al diablo. Resistan al diablo, sométanse a Dios. Es la única manera para que yo pueda resistirme a la tentación y al diablo. Someterme a Dios. Y eso me va a costar todo. Someternos a Dios, hermano, es una entrega total. Es una entrega total. Pero no hay de otra. No hay de otra. Dice, someteos. Someteos pues a Dios. Sométanse a Dios. Entréganse a Dios por completo. Y resistid al diablo. Y ahí huirá de vosotros. Pero esto no va a huir para siempre. Va a huir en ese momento. Pero al salir ahí va a estar otra vez presente el diablo, tentándonos. Entonces todo el tiempo necesitamos someternos a Dios. Nuestro devocional con Dios, mi comunión con Dios tiene que ser todo el tiempo, hermanos. El versículo 8, acercaos a Dios. Fíjense, debo someterme a Dios, tengo que acercarme a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Saben quiénes son los doble ánimos? Un día espiritual y el otro no. Ese es el doble ánimo. Un día ferviente, la otra semana por el piso. Hoy se quiere ir a África para predicar. Mañana ni en su casa no quiere predicar. Hoy ferviente ha tomado la decisión de leer toda su Biblia. Empezó con todo 2 días y ya dejó. Es el de doble ánimo, hermano. Esa persona no va a prosperar. Acercaos a Dios. De doble ánimo, purificad vuestros corazones. Cuando nos arrepentimos, cuando nos acercamos a Dios, purificamos nuestros corazones a través del arrepentimiento, hermanos. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Por causa del pecado deberíamos actuar así. Afligidos, lamentad, llorad por haber pecado contra Dios. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Sin humillación no hay exaltación. Y sin exaltación no hay gloria. Eso deben saber. Entonces, sin humillación, el Señor no nos puede exaltar. Yo me puedo exaltar a mí mismo, pero el Señor no me va a exaltar. Tengo que humillarme delante de Él. Humillar significa que Él haga todo lo que quiera conmigo. Reconocer que yo no soy nadie. Y Él me va a exaltar. Él. Y después me va a glorificar. Amén, hermanos. Entonces lo que hace el pecado es engendrar pecado. Nunca va a engendrar el bien. No van a nacer un bebé y bien. Engendrar significa hacer nacer. El pecado nunca va a hacer nacer algo bueno, algo lindo. No, el pecado engendra pecado. El pecado es destructivo, hermanos. Es nuestro principal enemigo. ¿Qué hace el pecado? Oscurece el entendimiento de nosotros. Siempre es peligroso. ¿Saben qué, hermano? Nosotros jugamos con el pecado muchas veces, pero el pecado no va a jugar con nosotros. Eso debemos saber. El pecado no va a jugar con nosotros. Nos va a destruir. Va a tratar de destruir tu vida. Y necesitamos disciplinarnos en la piedad. Eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Ejercítate en la piedad. Sé una persona disciplinada, Timoteo. Dominio propio. Y al dominio propio tenés que añadir perseverancia, dijo Pedro. Perseverancia. Necesitamos ejercitarnos, hermanos. Es destructivo.
El pecado estaba a punto de destruir la familia de este hombre y él no pilló, no pudo discernir lo que su esposa le estaba pidiendo, lo que esta niña estaba a punto de pedirle. Entonces la muchacha supo muy bien qué buscar. Miren lo que dice. Supo muy bien. Esta chica era totalmente instruida por su madre. Saliendo ella, el versículo 24, dijo a su madre, ¿qué pediré? ¿Qué pediré? Directo se fue a su madre. Esta es una Jezabel del Nuevo Testamento, hermano. La madre de Salomé, Herodías, era malvada, astuta y vengativa, que estaba buscando el momento para vengarse de Juan el Bautista. Le odiaba a Juan porque le confrontaba de sus pecados. Molesta siempre la presencia de alguien que vive en santidad, eso sí, molesta siempre. La persona inconversa no soporta a los que no viven así, ¿verdad? Entonces Juan era la luz que vino a preparar el camino para el Señor. Juan vivía lo que predicaba. Juan creía lo que predicaba. Por eso se notaba en su vida. Era ferviente, era un varón justo, santo. Él era la luz y la sal de la tierra. La sal era para detener la corrupción. El representante de Dios en la tierra. Un hombre que prefería hacer la voluntad de Dios que la suya. Ese era Juan el Bautista, hermano. Ese era Juan el Bautista, que vivía conforme a la voluntad de Dios. Herodías no dudó. Ella le dijo a su hija, la cabeza de Juan el Bautista le vas a pedir. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Rápido, él ya se apresuró antes de que Herodes se arrepintiera. Se apresuró rápido. Y Herodes queda atrapado por su palabra, lo que dijo, ¿verdad? Lo que le prometió a esta nena. Y no podía hacer nada. Y le agarró desprevenido, realmente le sorprendió el pedido de su mujer. Y él vio seguramente cuando la chica se fue corriendo junto a su mamá y le pidió. Ni ahí él pudo discernir. Su familia estaba a punto de ser destruida por el pecado. Imagínense lo que pidió. Le iban a matar, profeta de Dios, a un hijo de Dios. Entonces, por tanto, dice, el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. El rey se entristeció, pero eso era una tristeza no de arrepentimiento, hermanos, sino de remordimiento. Es lo que él estaba a punto de hacer. Él sabía que Juan era un hombre de Dios, pero no se arrepentía de sus hechos. Si se arrepentía, se solucionaba todo. Porque el arrepentimiento, de ahí se empieza para ordenar nuestra vida. Pero él lo que tuvo fue remordimiento. El remordimiento no arregla la situación. Porque después de pecar siempre tenemos remordimiento. O cuando vamos a hacer algo malo, tenemos remordimiento. El arrepentimiento es cuando nos alejamos de algo que vamos a hacer o que pensamos hacer. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando uno se aleja de lo que estaba a punto de hacer. Después de hacer eso ya es remordimiento. Eso es una tristeza. Esa es la tristeza del mundo, de donde habla 2 Corintios 7:10. La tristeza del mundo no obra para salvación, sino la tristeza que viene de lo alto. Un arrepentimiento profundo por haber pecado contra Dios. Entonces Herodes tenía, hermanos, en su poder al portador del evangelio, que era Juan el Bautista. Juan le predicaba, pero el pecado le cegó y le mandó matar a Juan. Era una oportunidad para él, pero desperdició y acababa de cometer la peor equivocación de su vida. La peor equivocación de su vida, hermano. Le hablaba el evangelio, le hablaba de parte de Dios, pero él no quiso saber. Lean su casa después Proverbios 1:24 al 33. Por el tiempo no vamos a poder leer más. Proverbios 1:24 al 33, una advertencia terrible de parte del Señor. Ustedes me ignoraron. Ustedes no quisieron escuchar mi voz. En cuanto ustedes me desecharon, yo tampoco no les voy a escuchar a ustedes. Cuando me clamen, yo no les escucharé a ustedes. Esta es la advertencia del Señor en Proverbios 1:24 hasta el 33. Es terrible. Y eso es lo que estaba pasando con él. Versículo 27 al 29.
27 al 29 dice, y enseguida el rey, enseguida, ¿por qué? Porque no podía esperar por la promesa que hizo, si no se iban a burlar todo de él. Hizo una promesa Herodes, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. La hora ha llegado. Él tenía que menguar, él tenía que desaparecer. También Dios mismo le estaba usando a Herodes, porque el tiempo de Juan ya había llegado. Ya llegó aquel que es más poderoso que él. Ya había llegado y Jesús ya iba a empezar su ministerio. Entonces Juan tenía que desaparecer. Ya terminó su misión. Nosotros, hermanos, estamos acá en la tierra con un propósito, por un propósito. Y cuando terminemos ese propósito, también vamos a partir. No sabemos cómo. Decapitado tal vez. ¿Cómo quisieran morir ustedes? ¿Ya pensaron alguna vez? Yo de viejito, desaparezco ya no. En mi cama, no quiero ni sentir, pero no sabemos cómo va a ser nuestra partida. Puede ser descuartizado, de viejito, de una enfermedad, de la nada. No sé cómo el Señor va a hacer. Pero cuando terminemos acá en la tierra, lo que tenemos que hacer, el Señor también va a pedir nuestra partida. Y acá Juan el Bautista ya llegó, ya terminó su misión. Ya vino a hacer lo que él tenía que hacer. Ya era hora de ser glorificado. Juan el Bautista le iban a quitar su cabeza, pero jamás su alma. No teman de aquellos que puedan mutilar el cuerpo. No teman, dice el Señor, sino más bien teman de aquel que puede enviar su alma en el infierno. Eso sí es terrible y Dios tiene ese poder para rescatarnos o para enviarnos en el infierno. Entonces el guarda le decapitó en la cárcel rápido y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Impresionante. Esta niña de 16 años, cualquiera se asustaría de una cabeza, ¿verdad? Imagínense, acá tenés, y dale a mi mamá. No, ella agarró, miró, estaba en un plato. La perversidad de esta chica. Era malvada como su mamá. Gente perversa, familias perversas. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro, pero sin cabeza. Los historiadores dicen que la mujer llevó la cabeza de Juan el Bautista y lo despedazó, lo cortó todito. La mujer llevó, fue un regalo para ella. Los historiadores dicen eso, que hicieron eso con la cabeza de Juan el Bautista. Entonces con un golpe de espada Juan entra en la gloria. Juan no solo fue el más grande y el último de los profetas del Antiguo Testamento, mis hermanos, sino que también fue el primer mártir por Jesucristo, el primero que murió. Toda su vida y predicación se pasó predicando del Mesías, el que ha de venir. Y terminó su ministerio. Entonces partió. Él permaneció fiel a su tarea. Permaneció fiel hasta la muerte. Desde la cárcel predicaba de Dios. Nunca le impidió la persecución ni el arresto. Predicaba. Sin embargo, Herodes ahora estaba con miedo. Con mucho miedo, mis hermanos. Con mucho miedo. Con mucho miedo. Quería verle a Jesús. Pero, y después de esto, en Lucas, leemos en Lucas, que él tuvo un encuentro con Jesús, en Lucas 23. Tuvo a Jesús en su frente. Pero así como se burlaba, así como le mató a Juan, también se burló de Jesús. Él pensó que al encontrarse con Jesús, él dijo, menos mal que no era Juan el Bautista. Yo pensaba que este era Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista solamente era un profeta, hermanos. Pero él le tenía en su frente al mismísimo Hijo de Dios.
Esa era su última oportunidad. Le tenía al profeta más grande de todos los tiempos y al Rey de Reyes y Señores cerca de él. Pero no aprovechó la oportunidad. El Señor nos ofrece y nos hace un llamado a todos. Le hace un llamado a todos al arrepentimiento. Cuando una persona está viva, tiene oportunidad de ser salvo. Porque Cristo ofrece su misericordia, ofrece su perdón al mundo caído. Pero el hombre ama más las tinieblas que la luz. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio, porque hay muchos como Herodes en el mundo. Gente malvada, personas malvadas, perversas, que necesitan escuchar el Evangelio. Porque también nosotros un día fuimos así. Nosotros fuimos así. Desordenados, una vida desordenada así como Herodes. Este hombre tenía todo, era el rey, era un funcionario de Roma, vivía bien, tenía todo en su poder. Pero tenía una vida desordenada y toda su familia era una familia desordenada que vivía en el pecado. Que vivían aborreciendo las cosas de Dios, que amaba el pecado. Entonces, mis hermanos, el único que puede ordenar nuestras vidas es el Evangelio. No hay otro. El Evangelio me dice a mí lo que yo soy. Eso es lo bueno del Evangelio. Él es verdad, dice la Biblia. Él no miente, el Evangelio no miente al respecto. Cuando habla del hombre, Él no miente, no miente. Él dice la verdad. Él me dice la verdad como yo soy. El Evangelio me muestra mi condición, no muestra nuestra condición. El Evangelio nos humilla, hermano. Le humilla al hombre. El Evangelio le exalta a Dios. El Evangelio nos lleva, nos muestra quién es Dios y nos muestra quiénes somos nosotros. Eso es lo que hace el Evangelio, para que el hombre se arrepienta. Si yo sé que Dios es tan santo y muchas veces no estudiamos, como les dije, dejamos de estudiar la santidad de Dios, los atributos de Dios y nos olvidamos de Cristo. Tenemos muy presente lo que hacemos, tenemos muy presente nuestro ministerio, tenemos muy presente lo que nosotros somos, pero nos olvidamos de Jesucristo. Tenemos muy presente, llevamos muy en cuenta nuestro trabajo y todas las cosas materiales, pero nos olvidamos de Jesucristo. La persona más importante debería ser Jesucristo en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, necesitamos de ese evangelio todos los días. Debemos predicarnos a nosotros mismos, predicarnos el evangelio todos los días, cuando hacemos nuestro devocional. Jesús decía en Mateo 23, 37, miren la misericordia de Jesús. Mateo 23, 37 al 38. Después de que se encontró con Herodes, estuvo ahí enfrente, pero Jesús ya no le habló más a Herodes. Se cayó de él, porque él había matado a Juan el Bautista. Tenía la oportunidad de arrepentirse, pero él rechazó. Dice Jesús en Mateo 23, 37, oh Jerusalén. Este es un clamor, algo que le dolió al Señor. Lean así, hermano. Algo que salió del corazón de Jesús cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y tiene un signo de admiración. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y el Señor dice, ¿cuántas veces te hablé en tu corazón y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise, te advertí y tú matas a los enviados? Tú matas a los profetas. Tú desechas mi palabra. ¿Cuántas veces te hablé a través de mi palabra y no hiciste caso? Este es un llamado del Señor. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. Que mata a los profetas.
Herodes, hermanos, no reaccionó, fue cegado por el pecado, perdió la gran oportunidad que tenía. Le habló Juan, no le escuchó, le habló el Hijo de Dios, le tuvo en su frente, también le ignoró. El Evangelio, mis hermanos, siempre será ofensivo para los inconversos. Porque como les dije, te hace ver, que la gente no es el centro del universo, como piensan. El Evangelio también nos hace ver que las cosas que las cosas no son como nosotros quisiéramos que sean, ¿verdad? No se hace como nosotros queremos, se hace como Dios quiere. Y entonces eso muchas veces también a nosotros, inclusive nosotros, ¿verdad? Los cristianos, reaccionamos en contra del Evangelio. Ignoramos la palabra de Dios y hacemos lo que queremos. Simplemente desechamos, así como Herodes. Y no deberíamos hacer eso. La palabra de Dios tiene que ser algo muy sagrado para nosotros. Y ser consciente de todo lo que dice ahí es verdad. Es verdad, nos confronta, cierto, pero no se hace como nosotros queremos. Si la Biblia dice esperar, tenés que esperar. Si la Biblia te dice así le agrada a Dios, así le agrada a Dios. No como a mí me parece, no como yo quiero. Así no se hace la cosa, hermanos. Se hace como Dios quiere. Entonces, ¿cómo reaccionamos muchas veces? Como le dije, cuando somos confrontados por la palabra, muchas veces ignoramos. Ni le damos las gracias a Dios por hablarnos a través de su palabra. Y el mundo puede matar a cristianos, pero Dios siempre levantará hombres y mujeres para que prediquen el Evangelio. Si yo me callo, otro hablará. El Señor no depende de nosotros. Él hace como Él quiere y Él cumplirá. Él, hermano, terminará la obra que Él empezó. Él la va a terminar. Dios seguirá levantando un Juan el Bautista. Dios le ha dejado, hermanos, esta misión a la iglesia para que prediquemos el Evangelio, para confrontar a Herodes de este mundo, a los Herodes de este mundo. Porque la Biblia dice, Dios no quiere la muerte del impío. Él quiere, hermanos, Él quiere que nosotros prediquemos su Evangelio. Él quiere que las personas le miren a Cristo, le miren a Él. Nosotros como discípulos de Jesús tenemos que llevarle a la gente a que miren a Cristo, no hacia nosotros. Yo jamás tengo que llevarle o tengo que traerle a la gente hacia mí. Tengo que llevarle hacia Cristo. Y uno de los pasajes que le salvó, digamos, a Spurgeon está en Isaías 45:22. Por último, vamos a terminar con este pasaje. Isaías 45:22. Después vamos a leer un relato que hizo Spurgeon. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y con este versículo dice, cuenta Spurgeon cómo se convirtió. Escuchen lo que dice. Hace 6 años, hoy, casi a esta misma hora del día, como nosotros estamos en el culto, me encontraba en hiel de amargura y en prisión de maldad. Así era el corazón de Spurgeon, así, en esa condición él se encontraba. Sin embargo, por la gracia divina, había sido ya conducido a sentir la amargura de esa servidumbre y a clamar en razón de la maldad de esa esclavitud. Buscando el descanso sin hallarlo, entré en la casa de Dios y me senté allí, temiendo que si alcanzaba mi mirada, podía ser cortado y consumido completamente por su severa ira. Él sabía que estaba bajo la ira de Dios. El ministro subió al púlpito y al igual que acabo de hacerlo yo, leyó este texto. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más.
Yo miré al instante y la gracia de la fe me fue otorgada allí, y ahora creo que puedo afirmar verdaderamente, y dice esta frase, desde que vi por fe el torrente que es alimentado por sus heridas sangrantes, el amor redentor ha sido mi tema y lo será hasta el fin de mi vida. Mira a Cristo y sé salvo. Miremos siempre a Cristo, hermanos. Si ya somos salvos, miremos siempre a Cristo. No mires a tu derecha ni a tu izquierda. Ponga tu mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, el único que nos puede salvar de nuestras peores circunstancias, el único que puede perdonar todos nuestros pecados. Mirad a mí y sé salvo, dice el Señor. Mirad a Cristo y sé salvo. El único, no hay otro hombre, no hay un hombre, ni siquiera Juan el Bautista pudo dar esta vida que Cristo, solo Cristo puede dar. Ni un hombre, por más extraordinario que sea, no está en el poder del hombre dar vida, sino solo Cristo. Nosotros predicamos sobre ese dador de la vida que es Cristo. Y debemos llevarle a la gente a que miren a Cristo, porque hay muchos Herodes en el mundo, perversos, que en esta hora no sabemos qué estarán planeando hacer más tarde. Hay muchas personas que estarán planeando hacer orgías, que estarán planeando emborracharse, que estarán planeando fornicar, que estarán planeando matar, que estarán planeando hacer cosas perversas. Están envueltos en tinieblas. Y dice el Señor, mirad a mí y sed salvos. Pónganse de pie, hermanos. Podemos decir nosotros también esta noche como Spurgeon: desde que vi por fe el torrente que es que es alimentado por sus heridas sangrantes, el amor redentor ha sido mi tema y lo será hasta el fin de mi vida. Señor, que Cristo sea nuestro principal tema, Señor. La muerte de Cristo compró nuestra vida, pagó con su sangre. Tal vez nosotros también teníamos el mismo corazón que Herodes, Señor, malvados y perversos. Pero si decimos que ahora estamos en Cristo, debemos servir a la justicia y nunca más ser esclavos del pecado. Vimos, Señor, que el pecado nos seduce, nos ofrece deleites, pero su final es amargo y destructivo, Señor. Su cámara es de muerte. El pecado solamente dirige hacia la muerte, Señor. Lo que el pecado quiere es separarnos de ti. Lo que el pecado quiere es apartarnos de ti, Señor, y vivir para nosotros mismos.